En esta mañana vamos a continuar meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En los estudios anteriores hicimos un recorrido relativamente rápido por los capítulos 10 y 11 de la carta de los romanos. Sin embargo, no queremos saltearnos nada para que nuestro entendimiento pueda ser completo en estas revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo, y por eso vamos a mirar un poco en detalle ciertas cosas que no le prestamos la suficiente atención, ya que estábamos tratando temas específicos. Y lo que hoy nos ocupa en esta mañana abarca expiación, redención y obediencia al Evangelio. Porque el Evangelio no alcanza solamente con escucharlo, ni alcanza solamente con creerlo, sino que también hay que confesarlo con la boca. Y vamos a ver una serie de testimonios y cómo ese plan de Dios se va revelando poco a poco. Entonces, en esta mañana, en Romanos capítulo 10, versículo 3, leemos de esta manera: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hermano, sabemos, porque hemos venido desarrollando estas cosas, de que lo que se viene tratando es la dureza que sobrevino sobre el pueblo de Israel con un propósito, con el propósito de darle, todo está dentro de los planes de Dios, no hay nada que se le escape. Él en la eternidad conoce el principio y el fin, es el alfa y es la omega. Y entonces no es que Dios ha tenido que ir reformulando las cosas, sino que Él tiene un plan trazado, un plan que lo va revelando poco a poco. Lo hemos podido ver si usted sigue los estudios en la página cristo.uy. También el pastor Renzo lo ha venido desarrollando, estas cosas de que la revelación de Dios no puede ser entendida hasta que llega el momento en que Dios allí decide que es el tiempo de su cumplimiento, que fueron ajenas al profeta Daniel cuando le fueron hablados, y aún en el libro de Revelaciones se hablan muchas cosas que están destinadas al tiempo del fin. En ese plan de salvación de Dios hay cosas anunciadas que ya tuvieron su cumplimiento, como era el advenimiento del Mesías, de Jesucristo, y ese nuevo camino y excelente abierto a través del velo de su carne, que nos habla allí la palabra, esas profecías de que en un día quitaría el pecado del mundo. Todas esas palabras que fueron habladas, quizás difíciles de entender, quizás quedaron muchos como quedó Daniel. Fíjese que Daniel no era ninguna persona indocta, ninguna persona fuera de estar en una relación y un vínculo con Dios. Había sido seleccionado entre los deportados allí a Babilonia como uno de los sabios, y había sobresalido sobre aquellos 120 sátrapas y sabios que había allí, y había sido puesto por encima de todo. Dios le había dado un entendimiento que superaba el entendimiento y la razón de cualquier otro ser humano, porque en él estaba operando también la revelación de Dios. Pero la revelación de Dios revela hasta donde Él quiere. ¿Sabe que yo tengo aquí anotado un pasaje de Deuteronomio que ya Dios le revela a Moisés, Deuteronomio 29:29? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Hermano, hay cosas secretas que pertenecen a Jehová y no nos toca a nosotros estar adivinando o tratar de interpretar. Daniel no dio su parecer y dice: yo pienso que hablaba de esto o aquello. Se limitó a retransmitirnos lo que en la revelación le fue comunicado. Estas palabras son para el tiempo del fin, y solamente las retransmitió. Hermano, hay palabras que a medida que se van acercando el plan de Dios, podemos ir entendiendo. Y hay cosas, hermano, que yo lo quiero invitar a usted, porque sabe que en este estudio, en el versículo 17 de acá de Romanos, nos dice, permítame que me adelante, pero quiero seguir el hilo de la temática. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Usted recuerda que los discípulos fueron allí y le pidieron al Señor, dice, Señor, aumentanos la fe. ¿Fue así o no fue así? ¿Qué me dice usted que está sentado acá? Le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Y usted puede decir hoy, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué nos dice? El Señor nos responde a través de la palabra. Y dice que la fe viene a través del oír y el oír de la palabra de Dios. Hermano, aquellos hombres no tenían acceso a las cosas que nosotros tenemos hoy. Ninguno de ellos tenía. Nosotros hoy tenemos la Biblia, quiere decir recopilación de libros. Tenemos todo el compendio del Antiguo Testamento, todo el compendio del Nuevo Testamento compactado en un solo libro, y por ahí vamos y lo dejamos arrumbado en nuestra casa, y a duras penas nos acordamos el día que tenemos una convocación de ir y buscar la palabra. Qué mal estamos haciendo. Cuando sabemos que tenemos una palabra revelada que está disponible las 24 horas del día a nuestro alcance, como es las predicaciones que tenemos a través de la página de la iglesia, qué mal estamos haciendo cuando desoímos de esas cosas. Y hermano, los números hablan por sí solos. Hay cosas que no interesan o por ahí escuchan un mensaje. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar mi testimonio personal. Yo he escuchado las predicaciones del pastor Renzo Dín, las predicaciones del pastor Reinaldo Gómez y las mías propias, no una vez, ni dos, ni tres, un montón de veces, porque, hermano, quiero absorber y asimilar todo ese conocimiento, esa verdad de Dios que Dios ha ido transmitiendo. Y sabe que yo no sé quiénes de esta actualización que se hizo con 15 predicaciones nuevas, tomaron el tiempo de escudriñar esas cosas, no escucharlo mientras está haciendo otro trabajo, porque esto es como la oración, ¿no? Que el pastor Gómez daba testimonio, dice, como la palabra enseña, con la puerta cerrada para que nadie venga y lo interrumpa, dice, de rodillas y estando solo. Y esto es lo mismo, hermano. Usted no puede decir, bueno, mientras voy manejando al trabajo, escucho esto. Mientras estoy tomando mate y conversando, no, aparte un tiempo a solas para poder estar escuchando estas cosas, escudriñando en la palabra para que el Espíritu de Dios pueda hablarle y su entendimiento no quede vacío. Y una cosa que yo quiero rescatar en esta mañana, porque es de vital importancia para nosotros, yo no recuerdo ahora el título, lo traté de rescatar, pero claro, son predicaciones de media hora y son 15, entonces no pude encontrarla desde ayer que sentí de comunicar esto hasta hoy. Escuché varios mensajes, pero sí tengo con claridad allí una predicación que el pastor Gómez trae acerca de, que habla de lo mismo que viene desarrollando también el pastor Renzo, ¿no? De ese espíritu de revelación en el tiempo de Dios. Y cuando habla acerca del misterio de la piedad y lo desarrolla y lo explica una cosa muy importante acerca de los ángeles. Dice, mostrado, visto por los ángeles. Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿No lo habían visto? Porque Él está desde el principio en la gloria con el Padre. Pero ¿a qué se refiere? Los propios ángeles se sorprenden del plan de salvación de Dios, anhelan mirar las cosas, pero no conocen el plan de salvación de Dios, ni el propio diablo conoce el plan de salvación de Dios. ¿Y sabe qué? Dios me lo mostraba con claridad cuando dice a través de esa palabra, dice, ¿quién conoce las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que hay en él? Así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que viene y mora en medio nuestro. ¿Y sabe qué? En este estudio vamos a ver que hay dos espíritus totalmente opuestos, ¿tá? El Espíritu Santo y el espíritu de desobediencia. Por eso yo le dije, el título de este mensaje pasa por obedecer al Evangelio. ¿Cuál es el antónimo? ¿Cuál es lo contrario a obedecer? Desobediencia. Y la palabra de Dios nos dice que hay un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué los caracteriza? Dice, están corriendo tras la corriente de este mundo. Hermano, cuando podemos entender esas cosas, tenemos que frenar nuestra marcha y ponernos a meditar, porque cuando nosotros estamos priorizando cualquier cosa, metas personales, trabajo, fanatismo, ya sea por fútbol o ir a un lugar de paseo, ir a un baile, cualquier cosa, tenga cuidado, hermano, porque hay un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia que siguen una corriente. Pero ¿sabe qué? El que obedece al Evangelio va en un sentido contrario de estas cosas. Presta atención a estas cosas, hermano.
y sepa, ¿no?, de que hay dos espíritus diferentes. ¿Y quién puede conocer, dice la palabra, lo que es de Dios si no es por el Espíritu de Dios? Por lo cual, hermano, esa enseñanza que el pastor Gómez traía, la reafirmaba esta palabra, y me hacía sentir el Espíritu que realmente era así, porque uno a veces en su ignorancia piensa de que como el diablo, piensa que el diablo conoce los planes de Dios y que por eso viene y está tratando de entorpecerlo, pero como los ángeles fueron mostrados y se sorprenden de este plan de Dios, así también el diablo no sabe las cosas porque él tiene un espíritu diferente, ¿eh? No tiene el espíritu de Dios para conocer las cosas que Dios tiene planificadas y de la manera que lo tiene planificado. Y ninguno de esos hombres de Dios, hermano, alcanzaron a vislumbrar, recibían allí una visión y como un pequeño chispazo, pero como el apóstol Pablo, fíjese, un hombre revelado de Dios, sabe que en la antigüedad los espejos no tenían la nitidez que tienen hoy. Y tal vez hace 2000 años atrás mirarse en un espejo era como agarrar una fuente de acero inoxidable. ¿Ha visto? Todos tenemos en nuestra casa y usted se mira y alcanza más o menos a darse cuenta si está peinado o despeinado, pero no puede ver detalles ahí. Y el apóstol Pablo nos dice, hoy vemos oscuramente como por espejo, como tras un velo, estamos viendo estas cosas. Un hombre revelado de Dios, hermano, puede reconocer de que las cosas concernientes a lo que Dios tiene planificado son tan grandes que nuestra capacidad no nos dan. Nuestro vocabulario, dice, son palabras inefables. Cuando Él subió al tercer cielo, no es dado al hombre poder expresar todas esas cosas que Dios tiene preparado, toda esa gloria. Y entonces yo quería llamarlo primero exhortación para que usted no sea hallado necio diciéndole, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor nos responde y dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Como yo le decía, aquellos discípulos, aquellos hombres de Dios, no tenían ni siquiera un pergamino, porque la palabra estaba allí en pergaminos. Sabemos, dice, le fue dado el rollo cuando Jesús fue allí de visita a una sinagoga, ¿no? No tenían ni siquiera un rollo profético. La palabra se tomaba con una seriedad bárbara que no le permitían, usted no podía ir con una pluma y un pergamino y escribir. Había gente destinada, que eran los escribas, que se encargaban de transcribir para que las cosas no fueran tergiversadas, para que una palabra, un tilde, un acento, cambie el sentido a veces de las cosas. Y estas personas no tenían la escritura como la tenemos nosotros, no tenían internet, no tenían una página web donde lo que se había escuchado podían recordarlo una y otra vez. Pero hermano, ¿qué excusa tenemos nosotros hoy? ¿Quiere aumentar en la fe, hermano? No desaproveche las oportunidades, escudriñe las predicaciones, hermano. Trate de aprovechar esa enseñanza que Dios le ha revelado a hombres de Dios para que nosotros podamos estar cada vez más afianzados en el verdadero evangelio, hermano, y no estemos como el resto del mundo. Sabe que el verso que leímos al principio, 10:30, dice, 10:3, perdón, dice, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, venía hablando del pueblo de Israel, venía hablando de las prácticas que el pueblo de Israel tenía, porque esas prácticas, la manera de justificación que ellos tenían, de expiación, era a través del sacrificio de un tercero. Era a través de el matar allí un becerro o un macho cabrío y derramar esa sangre en el altar. También hay un estudio del pastor Gómez que enseña acerca de estas cosas, dice que no podían ser consumidas y etcétera, etcétera, reafirmado en el Nuevo Testamento cuando se forma el concilio allá en Jerusalén. Dice, bueno, ¿qué le vamos a imponer a los que se han convertido, a los gentiles que se han convertido? Porque había algunos que decían, tienen que circuncidarse, otros tienen que guardar toda la ley, y cada uno tenía su teoría, pero allí se para el apóstol Pedro y se nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerle otra carga más que esta. 2 puntos: que se abstengan de sangre y de ahogado. Así que aquella enseñanza que fue impuesta en el libro de Levítico en días de Moisés sigue hoy vigente para nuestras vidas con un símbolo claro en esta oportunidad, porque aquellos hombres no entendían, sabían que la culpa debía ser traspasada a otro, y en este caso era el becerro, era el chivo expiatorio, lo que fuera allí que se ofrecía en sacrificio, y después
también se complementaba. Eso lo vemos, Levítico 17:11. No lo busque para no distraerse, pero si usted hace caso de la sugerencia que yo le doy y escucha después nuevamente esto, puede allí poner pausa en su casa, abrir su Biblia, buscar y estar corroborando de que estas cosas son así. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona, ¿no? Así que la expiación, hermano, vimos, era la eliminación de la culpa a través de un tercero. Ahora, después de esto también, después que se va y se expía, se traspasa el pecado y la culpa sobre otro, que era una figura de lo verdadero que Dios todavía no había revelado y que Dios luego revela todavía durante el antiguo pacto a través de Juan el Bautista, que pudo reconocer y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual que Pedro, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algún profeta del Antiguo Testamento, Elías, cada uno con su especulación, y se para Pedro allí y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque estas cosas no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de la misma manera, Juan el Bautista, allí, ninguno nacido entre las mujeres mayor que él, testifica Jesús. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios cuando lo vio venir. ¿Y sabe qué? Presta atención, dice, yo no lo conocía, mas aquel que me dijo sobre aquel que viera descender el Espíritu Santo, aquel es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo lo he visto y he dado testimonio. Porque hermano, como le dije en el título, y lo vemos a través de este estudio de la Carta de los Romanos, creer es una parte, confesar es otra parte. No podemos quedarnos solamente con decir, sí, yo creo, sino que también tenemos que dar testimonio de estas cosas, testimonios a través de lo que nosotros hablamos, transmitimos, reenviamos un mensaje y también de la manera en la que nos conducimos. Entonces, como le decía, hermano, en un principio el pueblo de Israel, que es lo que viene desarrollando el apóstol Pablo, buscaba la expiación a través de la sangre en el antiguo pacto y luego continuaba de una manera tratando de prevenir desagradar a Dios. Levítico 18:5, fíjese que está pegadito, viene tratando un mismo tema, Levítico 17:11, Levítico 18:5. Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Yo, Jehová, no es Moisés que lo dice, es Dios que le está diciendo eso al pueblo de Israel. Pero eso es lo que viene desarrollando el apóstol Pablo. Fíjese en el versículo 5 acá de Romanos, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Y está el pasaje Levítico 18:5. Es de eso de lo que viene hablando el apóstol Pablo. No estamos tergiversando, no estamos trayendo una palabra diferente. Está explicando cómo el pueblo de Israel alcanzaba una conciencia limpia delante de Dios de acuerdo al antiguo pacto. A través de la expiación, traspasándole la culpa y el pecado a un tercero, aquel becerro, y luego andando en las ordenanzas, mandamientos y estatutos. Esta era la manera que operaba y que nosotros debemos saber porque esa manera de pensar predominaba aún cuando se les predicaba a Cristo y muchos que se decían convertidos seguían aún pensando de acuerdo a los preceptos del Antiguo Testamento. Pero he aquí que ya había sido revelado que Cristo era el Cordero de Dios. Y es lo que nosotros debemos reconocer, nosotros debemos testimoniar y nosotros debemos predicar a Jesucristo, que es Dios, a Jesucristo, que es hombre, a Jesucristo no como lo creen los historiadores, que hubo un rabí que anduvo allí enseñando, y alguno va un poquito más y bueno, dice, sí, reconozco que fue crucificado, sino en un Jesucristo que sí, anduvo en la tierra, que fue crucificado, pero que el Padre le resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que es capaz de interceder por nosotros. Está allí, hermano, intercediendo por nosotros porque Él es capaz de comprendernos a cada uno de nosotros.
A veces uno puede decir, sí, vos no, porque no sabés lo que es estar cansado así, tener sed. Hermano, el Señor había pasado mucho más cosas que nosotros. A veces nos pasa algo y viene allí la disciplina de Dios, ¿no? Y nos sentimos castigados por estas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice, a través del apóstol Pedro, a ver si yo lo encuentro, Primera de Pedro 2:24, hablando de Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, como dice otro pasaje allí del Antiguo Testamento, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo vino y padeció todas esas cosas, hermano, para que nosotros hoy podamos estar clamando y el Señor obre con sanidades, para que el Señor perdone cada uno de nuestros pecados. Él es la propiciación, hermano. Él expió nuestro pecado. Él nos redimió, Él pagó el precio. Recuerde que lo habíamos estudiado. La redención es cuando alguien está en una situación de la cual no puede librarse por sí mismo, un esclavo, por ejemplo, y alguien viene y paga el precio para concederle la libertad a esa persona. Bueno, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos, pero Jesucristo nos redimió. Él es la propiciación, Él expió nuestros pecados, llevó nuestra culpa, Él cargó todas estas cosas, como dice acá el apóstol Pedro. Estas cosas, hermano, el pueblo de Israel no lo había alcanzado a entender. Pero la palabra de Dios nos viene mostrando, porque debemos ser sabios, hermano, porque muchas personas, lejos de avanzar, han retrocedido, tratando de alguna manera imitar aquella conducta que el pueblo de Israel tenía y tratar de agradar, tratar de justificarse a sí mismo a través de las obras. Y nadie puede ser justificado a sí mismo. Como lo vimos en el estudio pasado, y usted lo puede estudiar, que fue el estudio 38, ¿no? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. No es una carta libre para que nosotros salgamos y vivamos de la manera que queremos, porque el Espíritu de Dios antes era la ley, eran los estatutos, eran las ordenanzas, lo que le limitaba al pueblo de Israel cuál era la conducta que tenía que tener. Pero Juan el Bautista, cuando lo vio, dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y si sería importante que Jesús le da la gran comisión, dice, pero no antes, no vayan antes de que venga el Espíritu sobre vosotros. Porque ahora, hermano, es el Espíritu Santo que si uno se sensibiliza en las cosas de Dios, se da cuenta de las cosas que están mal y las cosas que están bien, porque el propio Espíritu de Dios lo reprende y lo hace sentir a uno de que ha estado obrando de una manera equivocada. Así que sabemos, hermano, que ya hoy no es la letra, sino que es el Espíritu de Dios el que nos está guiando en nuestra vida. Sabemos de que no es un cordero ni es ninguna otra cosa, sino que es el verdadero Cordero de Dios que ya padeció una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado y declararnos justos delante del Padre. Así que, hermano, todas estas verdades nosotros debemos tenerlas presentes porque no se equivoque, en el versículo 12 acá de Romanos, nos dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. No hay diferencia entre judío, no hay diferencia entre griego, no hay diferencia entre el uruguayo, cubano, argentino, cualquiera de los que nos están escuchando hoy. No hay diferencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo. Hermano, no hay diferencia, No podemos tener una fe diferente, porque si tenemos una fe diferente no es la fe de Dios, no es la fe don de Dios. Un Señor y un bautismo. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe que fue revelado? Bueno, acá se ve que se me está acabando el tiempo, pero fue revelado, Isaías pudo ver el día, pudo ver la negación del pueblo de Israel, pudo ver los desprecios, pudo ver las cosas que planificaron intentando aún matar
a Jesucristo, ¿no? No todos obedecieron al Evangelio. Así que, hermano, sabemos que el Evangelio de Dios, si leemos acá 9 y 10, versículos 9 y 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hay que creer que Jesucristo es el Señor, hay que confesar con la boca, no nos alcanza con quedarnos con esto. Y como yo ya le dije, ¿de qué manera? Si usted quiere aumentar en la fe, vaya y escudriñe su escritura. ¿Quiere aumentar más en la fe? Vaya y escudriñe las predicaciones que están allí en la página, arranque del principio y cuando terminó arranque de nuevo, como la lectura de la Biblia. ¿Quién ha estudiado toda la palabra? Yo la he estudiado toda, pero no alcanza una vez, hermano. Vuélvala a estudiar, consiga otra versión y trate de profundizar en todas las cosas, porque las cosas reveladas son para nosotros, hermano. No podemos ignorar voluntariamente lo que Dios nos ha querido revelar, debemos conocerlo. Las cosas que están por suceder, cuando llega el momento de su cumplimiento, hermano, vamos a poder verlas con claridad. Seamos, hermano, obedientes al Evangelio entonces. Que el Señor bendiga a cada uno.